Un think tank puede ser definido de muchas maneras, pero la definición más sencilla es que es un centro o una organización que se dedica a la investigación sobre políticas públicas con el objetivo de informarlas o incidir sobre ellas. El papel de los think tanks hoy en día en España, pero en África también y creo que en el resto del mundo, se ha convertido en un papel clave, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, en el que la realidad es muy compleja, las respuestas a esa realidad son extremadamente complejas y por tanto los think tanks, y en esa tarea que tienen de proveer perspectiva, proveer prospectiva y proveer recomendaciones para la toma de decisiones, resultan un actor clave, muy útil, no solamente para los policy makers, sino también para la sociedad en general, en su conjunto, ¿no? Eu acho que os think tanks têm papel primordial no processo de desenvolvimento que não pode ser exclusivamente político ou institucional. O desenvolvimento e a governação são atividades para a sociedade e, por conseguinte, a sociedade deve ser parte na formulação e implementação de políticas. It's very difficult to generalize about think tanks in Africa because you have very strong think tanks, but what we encounter is that there's not an awful lot of think tanks at a regional or continental level. And so if we try to work on EU-Africa, finding peer institutions working on that same level is a bit more difficult, understandably so, because they have a lot of challenges at national level. But so we hope to create more brokers and facilitators, as ECDPM is in Africa, to be able to facilitate the development process and the informative process that think tanks actually play. Africa 2.0 is a network of over 500 emerging African leaders based on the continent and in the diaspora. We identified that if we as emerging leaders, we just restricted ourselves to doing research, it would take Africa longer to get developed. So the same people that do research, we are the same people that at the end of the day we implement the policies. España tiene una importante red de embajadas desplegadas en el conjunto de África y estas embajadas tienen una participación activa en la vida local de los países donde se encuentran acreditados y en particular tienen una relación estrecha con los centros de pensamiento que allí existen, participando en sus actividades y tratando de apoyarlas en la medida de lo posible. Las embajadas de España también tratan de llevar lo que se hace en España a los países africanos, en este sentido de actuar como puente entre los centros de pensamiento españoles y los centros de pensamiento africanos. Y la red de embajadas, nuestra red de embajadas está a disposición de los centros de pensamiento españoles para que lleven a cabo este tipo de interlocución con sus pares en el continente africano. Los centros de investigación africanos necesitan encontrar fuentes de financiamiento doméstico si es que quieren que la agenda de investigación sea definida en sus países por sus propios espacios políticos. Pero además la financiación externa es más impredecible porque está definida por procesos políticos ajenos a los think tanks africanos. We were very clear at the time of setup that we're going to remain independent, so we don't we'll drive our own agenda. Our agenda is driven by what we think should be done for the country. Hay muchos centros africanos que dependen en mayor o menor medida del Ministerio de Economía, por ejemplo. Sudáfrica es un país donde hay mucho financiamiento público para la investigación y por ende para los think tanks africanos. Hay algo de financiamiento del sector privado también. Otros think tanks están haciendo uso de financiamiento regional, ¿no? de organismos regionales, que atrae el financiamiento más a su espacio político, ¿no? Sí hay excepciones. Además hay otros think tanks nuevos que están surgiendo en el continente, que son jóvenes, que usan las redes digitales y que están apelando, por ejemplo, a la diáspora
para conseguir su financiamiento. Es lo más cercano que tienes a un buen balance entre externo y doméstico.